En Monterrey, una ciudad donde el bullicio de la vida nunca cesa, se oculta un lugar que parece haberse detenido en el tiempo. Un hospital clausurado desde hace décadas, que se alza como un monumento a los secretos y al olvido, dejando escapar sus sombras hacia las calles cercanas, sembrando miedo entre los pocos que se atreven a acercarse. Esta es la historia de lo que un grupo de jóvenes paramédicos encontró en sus profundidades, en un sótano oscuro y frío donde habita una presencia que nadie puede explicar, y que algunos llaman el hombre del sótano. Antes de sumergirte en esta historia que hiela la sangre, te invito a que comentes desde donde nos escuchas. Queremos saber hasta qué rincones del mundo llegan estas leyendas que desafían la razón. Y si te gustan los relatos que te mantienen despierto en la oscuridad, asegúrate de darle like y suscribirte para no perderte ninguna historia de terror real, descubierta en lugares donde nadie quiere entrar, en las entrañas de Monterrey, entre calles que el tiempo ha olvidado y avenidas que se extienden como arterias de concreto. Existe un lugar que pocos se atreven a nombrar en voz alta. Un edificio que alguna vez fue símbolo de esperanza y salvación, ahora reducido a una sombra de sus glorias pasadas. El Hospital General Santa Cecilia, clausurado desde hace más de 20 años, es más que un simple inmueble vacío, es un mausoleo de historias truncadas, un refugio para ecos y presencias que habitan en los límites entre la realidad y el olvido. La noche en que un grupo de 4 jóvenes paramédicos decidió cruzar sus puertas clausuradas, Monterrey dormía bajo un manto espeso de nubes, incapaz de ofrecer siquiera la pálida luz de la luna. El aire estaba saturado de humedad y el silencio se extendía con una densidad casi palpable. Ni un solo insecto rompía la quietud. Ni una brisa movía las hojas de los árboles que bordeaban el hospital se alzaba majestuoso, aunque desolado, como un gigante petrificado. Sus muros de concreto gris habían sucumbido al paso inexorable de los años, con grietas que semejaban cicatrices y ventanas rotas que parecían ojos vacíos, observando sin ver. Desde lejos, el edificio parecía un coloso dormido, esperando despertar para contar su historia. Al aproximarse, el grupo de paramédicos sintió la primera punzada de inquietud. No era solo la oscuridad o el abandono. Era una presencia sutil, casi imperceptible, pero opresiva, que parecía apretar el pecho y ralentizar los latidos del corazón. Aquel lugar guardaba secretos, y los jóvenes sabían que no eran simples rumores. La verja oxidada crujió con un lamento cuando fue empujada con cuidado, como si despertara de un largo sueño. Detrás, el patio estaba cubierto de maleza, escombros y restos olvidados, camillas rotas, tubos dispersos, frascos vacíos cubiertos de polvo. La linterna iluminaba el camino, revelando manchas que el tiempo había convertido en sombras, formando figuras que el ojo quería imaginar pero que la mente se negaba a aceptar. El silencio fue roto apenas por el sonido de sus pasos y el leve eco de sus respiraciones. Pero en algún punto lejano del hospital, un golpeteo metálico comenzó a escucharse, débil al principio, como un susurro, y luego con más fuerza, como si alguien o algo arrastrara cadenas oxidadas. Los jóvenes se miraron sin necesidad de palabras, debían avanzar, descubrir qué generaba ese sonido que parecía provenir desde el sótano. Mientras recorrían los pasillos, cada rincón parecía contar una historia. Las paredes mostraban manchas de humedad que evocaban figuras abstractas, sombras que cambiaban con la luz de las linternas. En el aire flotaba un aroma indescriptible, mezcla de moho, sangre seca y óxido, un perfume de muerte y abandono que impregnaba todo. Uno de los paramédicos, encargado de grabar la exploración, activó la cámara, capturando cada paso, cada rincón, cada susurro. Sabían que lo que estaban haciendo no era oficial, ni autorizado, pero la adrenalina y el deseo de descubrir lo oculto eran más fuertes que el miedo. A medida que avanzaban, la presión en el ambiente crecía. Un frío invisible que se colaba bajo la piel, recorriendo la columna vertebral y erizando los vellos del cuerpo. El aire parecía volverse más denso, casi sólido, dificultando la respiración. Los sonidos metálicos se hacían más frecuentes, más cercanos. Llegaron a la entrada de la escalera que descendía hacia el sótano, el origen de aquel extraño eco. Las paredes de concreto allí eran aún más humedecidas, cubiertas de manchas oscuras que parecían moverse en la penumbra. La escalera, hecha de hierro oxidado, era una boca oscura que parecía tragar la poca luz que tenían. Un último vistazo alrededor confirmó que no había vuelta atrás. El grupo comenzó el descenso, con la mezcla de temor y curiosidad latiendo en sus corazones. El sótano esperaba, y con él, la presencia que nadie había visto, pero que todos temían. La escalera que descendía al sótano del Hospital General Santa Cecilia no era solo un tramo de hierro oxidado y concreto roto, era la frontera entre el mundo tangible y un abismo de sombras y secretos.
Cada peldaño chirriaba bajo el peso de los paramédicos, un quejido metálico que parecía un lamento ahogado, un susurro del pasado que no quería ser olvidado. Al pisar el primer escalón, el aire se volvió más frío, más denso, como si la respiración misma se hiciera más pesada, más difícil. La oscuridad se tornó absoluta, devorando toda luz, hasta la que ofrecían las linternas. La penumbra no era solo ausencia de luz, era un ente vivo, un manto oscuro que envolvía, absorbía y distorsionaba todo a su paso. El olor cambió de la humedad característica del hospital abandonado a algo más metálico, más corrosivo, una mezcla que evocaba sangre seca y óxido viejo. Era un perfume amargo que penetraba las fosas nasales, un aroma que anidaba en los rincones del alma. Los golpes metálicos comenzaron a hacerse audibles con mayor nitidez, reverberando en la vastedad subterránea. El sonido era rítmico, constante, pero con una irregularidad que generaba una inquietud indescriptible. Como si un martillo invisible golpeara cadenas oxidadas, o como si un antiguo instrumento de tortura se arrastrara por el suelo con pesadez. El silencio anterior había sido solo un respiro, ahora el sótano parecía vivo, respirando, esperando. Los paramédicos avanzaron con cautela, la linterna de uno iluminaba la oscuridad mientras otro grababa, con la cámara temblorosa debido al miedo que comenzaba a instalarse en sus cuerpos. Sus pasos se volvieron ecos prolongados, multiplicados por las paredes desnudas y la bóveda cubierta de manchas negras de humedad y moho. De repente, entre el ruido metálico, un lamento comenzó a emerger. No era un sonido común, sino un gemido lastimero, quebrado, que parecía provenir de la misma piedra, como si la piedra llorara. Un suspiro de angustia que calaba en los huesos, un grito mudo atrapado en la noche perpetua. El aire alrededor se volvió más pesado, la presión en el pecho se hizo insoportable, como si el tiempo mismo se ralentizara y el frío se transformara en una mano invisible que apretaba el corazón. En el centro de esa negrura apareció la figura. Un hombre alto, demasiado delgado, casi esquelético, vestido con una bata blanca que parecía haber sido arrancada de otro tiempo. Estaba de espaldas, completamente inmóvil, erguido como un guardián espectral. La linterna iluminó el contorno frágil de aquella figura. No había respiración, no había movimiento alguno que indicara vida. Sin embargo, el ambiente a su alrededor vibraba con una presencia ominosa. El paramédico con la cámara, impulsado por un deseo que parecía mezcla de valentía y locura, se acercó lentamente. En un instante que se congeló en el tiempo, la figura giró el cuello con un crujido inhumano, en un ángulo imposible. Sus ojos negros, completamente negros, surgieron de las profundidades de la oscuridad, sin pupilas ni brillo, como dos abismos que absorbían la luz y la esperanza. El gemido que emergió de aquel ser era un lamento de siglos, una mezcla de dolor, desesperación y furia contenida. La cabeza del hombre del sótano estaba torcida hacia atrás de forma grotesca, su rostro desfigurado por una expresión imposible de describir. El terror se apoderó del joven paramédico. El cuerpo se congeló, la mente quiso huir, pero se quedó atrapada en ese instante eterno. El aire parecía cortado por un cuchillo invisible, la oscuridad era un pozo sin fondo que amenazaba con devorar todo. Un impulso irracional lo sacudió. Con un grito silencioso que rompió el hechizo, el paramédico echó a correr, dejando caer la cámara, mientras sus compañeros, aterrados, lo siguieron frenéticamente, alejándose de aquella presencia que no pertenecía a este mundo. Al salir del sótano, el frío desapareció, pero la sensación de terror se impregnó en sus pieles, en sus huesos, en sus almas. El eco de aquel lamento siguió resonando en sus mentes, como un tatuaje invisible que marcaba sus vidas. El corredor que conducía a la salida del hospital parecía no tener fin. Los pasos apresurados de los paramédicos resonaban con fuerza sobre el piso quebrado, mientras la pesadez de la noche y el frío les calaban los huesos. La adrenalina empujaba sus cuerpos, pero la mente se debatía entre el pánico y la incredulidad. No había palabras, solo respiraciones entrecortadas y el latido feroz de sus corazones que retumbaba como un tambor de guerra. La cámara que uno de ellos sostenía con manos temblorosas seguía grabando. No dejaron de mirar hacia atrás, temerosos de que la sombra del hombre del sótano los persiguiera, de que ese ser de ojos negros y cuello retorcido emergiera de la oscuridad para atraparlos. Finalmente, cruzaron la verja oxidada y se dispersaron en la noche, sus siluetas perdiéndose entre las calles desiertas. No hubo palabras de alivio ni de consuelo, solo el silencio pesado de quienes han visto algo que no pueden explicar y que, quizás, nadie les creería. Al día siguiente, la grabación se convirtió en el centro de atención. Con manos aún temblorosas, revisaron el metraje en la penumbra de un cuarto, iluminado solo por la luz parpadeante de un viejo monitor. La figura del hombre del sótano apareció por un instante fugaz, una sombra esquelética, con bata blanca,
que apenas duró un segundo en la imagen antes de desaparecer sin dejar rastro. No había signos de su cuello torcido, ni de sus ojos negros que habían paralizado a los paramédicos en vivo. Era como si la cámara solo hubiese capturado un destello, un fragmento de otra realidad, y luego el hospital hubiese borrado la evidencia. Las preguntas comenzaron a llenar la habitación. ¿Qué era aquel hombre? ¿Un fantasma, un demonio, o algo más allá de la comprensión humana? ¿Por qué solo apareció en el vídeo por un instante? Y por qué el hospital parecía proteger ese secreto, ocultándolo del mundo. A medida que analizaban la grabación, el miedo se transformó en obsesión. Aquella imagen los perseguía, les susurraba en sueños y se manifestaba en reflejos. El hombre del sótano no era solo una leyenda urbana, era un recordatorio oscuro de que hay lugares donde la muerte no es el final, sino el comienzo de una condena eterna. Los días posteriores a aquella aterradora noche se convirtieron en una pesadilla que se extendía más allá del tiempo y el espacio. Aunque los paramédicos lograron escapar del hospital abandonado, ninguno de ellos volvió a ser el mismo. La experiencia no solo había marcado sus cuerpos con un temor visceral, sino que había dejado cicatrices profundas en sus almas. El Hospital Santa Cecilia, con sus muros erosionados y ventanas rotas, se había convertido en un símbolo de lo inexplicable, un lugar donde el tiempo se había detenido y la muerte no era el final sino un umbral hacia una dimensión oscura e interminable. La figura del hombre del sótano, con su cuello retorcido y ojos negros como pozos sin fondo, se había incrustado en la memoria colectiva como una sombra que se resiste a desaparecer. Las noches de Monterrey se tiñeron de un silencio inquietante. Vecinos que vivían cerca del hospital empezaron a escuchar sonidos extraños, ruidos metálicos que retumbaban con ecos fantasmales, golpes que parecían arrastrarse desde las profundidades del sótano clausurado. Era como si aquel ser, atrapado entre la vida y la muerte, continuara golpeando cadenas oxidadas en busca de liberación o venganza. Las leyendas urbanas se multiplicaron. Algunos aseguraban haber visto, desde la distancia, luces intermitentes en las ventanas rotas, como si el hospital estuviera vivo, respirando en la oscuridad. Otros juraban que a medianoche se escuchaban susurros incomprensibles que se perdían entre el viento, voces que llamaban a los vivos para unirse a la condena eterna. Para los paramédicos, la experiencia se transformó en un tormento constante. Cada uno sufrió insomnio profundo, perturbados por pesadillas donde la figura del hombre del sótano aparecía una y otra vez, con su cuello retorcido y ojos sin alma, extendiendo sus manos huesudas en un gesto de desesperación infinita. La realidad y la pesadilla se entrelazaban en un ciclo interminable, atrapándolos en una prisión invisible. Algunos comenzaron a sentir que eran observados, que sombras sin forma los seguían en la oscuridad de sus casas, que susurros apenas audibles les rozaban el oído cuando estaban solos. La paranoia crecía, haciendo que evitaran la noche, los lugares oscuros y, por supuesto, cualquier mención al hospital o a aquella figura espectral. El hospital permaneció clausurado, tapiado y olvidado a simple vista, pero el secreto que albergaba no desapareció. Permanecía vivo en los ecos de los que se atrevieron a entrar, en las sombras que se filtraban entre los escombros y en el viento que recorría los pasillos vacíos. Era un lugar maldito, un umbral entre dos mundos donde las leyes de la naturaleza se rompían y la presencia del hombre del sótano era un recordatorio constante de lo que se oculta tras el velo de la realidad. Con el paso de los años, la historia se difundió en los círculos de exploradores urbanos, investigadores paranormales y curiosos de lo oculto. El hombre del sótano se convirtió en una leyenda urbana, un espectro cuya existencia se debatía entre la fe y la incredulidad, pero cuya historia tenía la fuerza de un rumor que se niega a morir. Las investigaciones apuntaban a que aquel hospital había sido escenario de prácticas médicas experimentales, muchas de ellas fuera de la ética y la legalidad. Historias no confirmadas hablaban de un médico obsesionado con la búsqueda de la vida eterna, cuyos experimentos acabaron en tragedia, confinándolo a una muerte aberrante que se manifestaba en su forma espectral. Otros creían que la entidad era una presencia aún más antigua, una sombra de sufrimiento y condena que había encontrado refugio en el hospital, alimentándose del dolor y el miedo de quienes cruzaban sus umbrales. Su cuello torcido y ojos negros eran la señal de una maldición ancestral, un castigo que se perpetuaba en la oscuridad. El eco de la leyenda trascendió Monterrey, transformándose en un símbolo del terror urbano, un aviso para quienes desafían lo desconocido sin medir las consecuencias. Los relatos de exploraciones fallidas, apariciones fugaces y sucesos inexplicables se multiplicaron, alimentando la mitología del hombre del sótano. El hospital, aunque sellado, sigue siendo un imán para la curiosidad humana, un lugar prohibido que atrae a los valientes y a los insensatos, aquellos que desean enfrentarse a lo desconocido y descubrir la verdad oculta en la penumbra. Pero hay quienes advierten que algunas puertas no deben abrirse, que algunos secretos están destinados a permanecer.
En la oscuridad. El hombre del sótano no es solo una historia para contar, es un recordatorio sombrío del peligro que acecha en el abandono, un espectro que vigila y espera a aquellos que se atreven a perturbar su reino. Si alguna vez decides acercarte a las ruinas del Hospital Santa Cecilia, recuerda esta historia. Recuerda que en la oscuridad profunda, donde la luz no alcanza y el tiempo se detiene, habita algo que no perdona, algo que observa con ojos vacíos y espera en silencio, eternamente.